de CO2 en reservorios siliciclásticos. Podrán realizar sus preguntas al finalizar la exposición o si desean podrán ir escribiéndolas en el chat que estará habilitado durante toda la presentación y serán leídas y respondidas al final. Ahora sí, los dejo con la ingeniera Paula Ramírez para dar inicio a nuestro webinar. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, se te escucha bien. Listo. Gracias por la introducción. Mucho gusto y gracias a todos por conectarse. Voy a compartir pantalla. Un momento. Y, y me avisan si ven la pantalla completa. Creo que sí. Sí, sí se ve. Listo. Bueno, gracias a todos por conectarse. Mi nombre es Paula Ramírez. Yo soy geóloga colombiana de la Universidad de Pamplona. Y ahorita estoy en Canadá, trabajo, como ya mencionaron, en un laboratorio que se dedica a análisis mineralógicos. Entonces, la idea de la presentación es hablar un poco de la importancia de conocer con precisión mineralogía y algunos parámetros texturales de los yacimientos para ver cómo esto influye en tener procesos mineros más productivos y también más amigables con el medio ambiente. Entonces voy a empezar. Bueno, en muchas operaciones mineras, especialmente en control metalúrgico y en plantas, se acostumbra a trabajar con elementos porque los análisis rutinarios como el XRF o los ensayos normalmente reportan porcentaje de cobre, porcentaje de hierro y también los balances metalúrgicos y la recuperación hablan en términos de metal contenido. Entonces, en el día a día, pues se escuchan más que todo conceptos acerca del mineral, cuánto metal hay, cuánto recupero, pero en realidad todos esos procesos responden a los minerales, que son los que componen las rocas, que pues parece como algo muy obvio, pero no es tan obvio en algunas ocasiones, porque puede que el mineral que se esté produciendo, pues pertenece en diferentes proporciones a distintos minerales, se puede encontrar en distintos minerales como el cobre, el oro, el plomo, bueno, dependiendo de la mina que se esté explotando y explorando, va a haber una serie de minerales que pueden ser a veces un poco complejos y con propiedades muy distintas, que a la final esto va a dirigir un poco las decisiones en el procesamiento. Y bueno, los minerales hacen parte del contexto geológico más regional y bueno, la complejidad geológica es algo muy común en los diferentes depósitos. Puse esta imagen aquí que se ve súper compleja porque me pareció interesante de un artículo reciente de este año en donde estudiaron 454 yacimientos de oro de los principales yacimientos auríferos, de los más importantes como los pórfidos, el oro orogénico, yacimientos tipo Carlin, epitermales, todos con contextos geológicos muy diferentes. Y lo que estaban haciendo en este estudio era desarrollar una metodología para definir los conjuntos minerales característicos. Como ven acá, en uno de estos clústeres son como distintos minerales característicos de cada depósito, pero también entre depósitos hay minerales en común, como estos amarillos, por ejemplo, Vitermal y Carlin, comparten algunos de estos minerales en común, como arcillas como la mormorillonita. En oro orogénico tiene como sus minerales característicos, pero comparte minerales con otros depósitos. Y en la mitad están algunos sulfuros como galena, calcopirita, en el cuarzo, la moscovita, son minerales comunes en varios yacimientos, pero esto para mostrar un poco la complejidad de los yacimientos en términos generales. No solo por los minerales mena, pero también con los minerales ganga. Entonces es como algo que hay que tener en cuenta a través de todo el proceso minero, no solo para la parte exploratoria, sino para la parte de procesamiento con los ingenieros de minas, ingenieros metalúrgicos, que a veces muchos problemas resultan, pero no sabemos de verdad que el origen viene desde la geología y desde la complejidad del contexto regional. Entonces, con todo esto, hay muchos recursos que se pierden a lo largo del procesamiento mineral, gran parte debido a lo que ya estaba discutiendo, que era la variabilidad del depósito.
que es algo pues natural, que es algo que no se puede cambiar, pero la idea es entender esto desde el comienzo para reducir recursos. Recursos me refiero a agua, energía, pues dinero también que implica todo esto. Porque esta variabilidad, que aunque no se puede predecir un 100%, empieza a desencadenar una serie de problemas, eh, como la molienda no óptima. Si la molienda es muy fina o demasiado gruesa, se pueden estar perdiendo minerales importantes o se pueden estar malgastando recursos que no eran necesarios, pero como no se sabe desde el comienzo del depósito, pues toda esta serie de decisiones que se van desarrollando después se ven afectadas por tener esta variabilidad tan poco definida. Y por eso a la final contar con información mineralógica y textural detallada es clave para diseñar y optimizar estos procesos metalúrgicos. Bueno, y a raíz de todo esto, desde los años 2000 y bueno, más recientemente también ha tenido un boom muy importante, un concepto que se llama Ore Body Knowledge, o que sería como conocimiento integrado del yacimiento, o también geometalurgia, que no es exactamente lo mismo, pero están muy relacionados, o también el Ore Deposit Knowledge, o bueno, conocimiento, lo mismo, conocimiento integrado del depósito, que, bueno, por ejemplo, en grupos de investigación como en la Universidad de British Columbia, tienen un grupo especializado en tratar de como compartir cada vez más información y hacer investigación en estos temas, porque también las empresas mineras suelen sufrir pérdidas financieras debido a dificultades geocientíficas, lo que da lugar a deterioros en el valor de los activos de los minerales. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica que ellos muestran acá, que dice que del 30% de estos deterioros están relacionados en cuestiones como la ley del mineral, pero también como al acceso del mineral y a la recuperación en el proceso del tratamiento. Acá también, bueno, unos ejemplos son como de artículos de SEG o de diferentes estudios de laboratorios que cada vez muestran más que la geometalurgia y el conocimiento integrado del yacimiento es muy importante no solamente para la economía de los proyectos, pero también para tener operaciones más eficientes y menos contaminantes. Este estudio que está acá es como mostrando los diferentes factores que le quitan valor a los proyectos. Entonces, el 30% que corresponde al recobro y estos dos resaltados son los que mencioné anteriormente. Entonces, a través de, bueno, desde los años 2000 y recientemente cada vez más y más y más, la geometalurgia viene como cambiando en la forma en la que los proyectos se van desarrollando en el mundo. Y la idea es que las empresas sepan más rápido las características del mineral que ingresa a la planta y así realizar simulaciones de procesos y entre estos elegir los más eficaces, no solo para la recuperación del mineral, sino también para las operaciones eficientes. Entonces la idea es saber qué mineral tengo, qué asociaciones tienen estos minerales y esta asociación cómo me va a afectar el proceso en planta. Y pues la idea es predecir el comportamiento. Bueno, acá dice menor variabilidad. En realidad la variabilidad no siempre se puede cambiar, pero al menos estar consciente de la variabilidad del yacimiento y bueno, ya reducir costos y mejorar la recuperación. Y bueno, ¿qué factores influyen en tener un conocimiento integrado del yacimiento? Entonces, estos son algunos de los ejemplos. Hay muchas más variables, me imagino también en el área de metalurgia, importantes aquí, pero en términos generales, la geología, que definiría geometría, continuidad de los depósitos, la geoquímica para identificar zonas de mayor ley y vectores hacia dónde está la mineralización de interés. En la mineralogía es qué minerales hay, bueno, y cómo están distribuidos. La textura, tamaño de grano, relaciones, grado de liberación, que este es un concepto importante que voy a mostrar algunos ejemplos más adelante. La geometalurgia, que predice la recuperación y el desempeño en planta, y ya después integrar todo esto en un modelo más completo con datos 3D para tener no solamente dominios geológicos en la zona, sino
empezar a tener dominios basados en la geometalurgia desde etapas tempranas de exploración. Y bueno, estos son algunos de los análisis o de las metodologías dentro de cada uno de esas áreas importantes del conocimiento integrado del yacimiento, como la geología, la geoquímica. Y lo que voy a hacer más específica y los ejemplos que voy a dar particularmente van a ser en mineralogía y en textura, porque es lo que trabajo actualmente, sobre todo en la parte de la mineralogía automatizada, que incluye datos mineralógicos y datos texturales. Y bueno, estos análisis son importantes no solamente en la roca preprocesamiento para la parte exploratoria y la de definición del depósito, pero también en el concentrado, en análisis en muestras particuladas y en los relaves para la calidad del producto y en factores como sostenibilidad y responsabilidad social. Y bueno, estos, pues pareciera hoy muy obvio que esto es muy importante y crítico, pero hoy más que nada se está convirtiendo en prioridad porque entre más conocimiento se tenga del depósito, esto reduce el riesgo financiero, entonces los proyectos avanzan más rápido. Eso es una parte muy importante, es como mucha desvalorización de algunos proyectos es porque no hay suficiente información geológica en exploración, pero también estudios más detallados basados en futuros procesos geometalúrgicos. También estamos en la época de la inteligencia artificial, de los modelos en tiempo real y manejo de bases de datos muy grandes. Entonces es una buena combinación entre avances tecnológicos y bueno, cada vez tener más posibilidades y más tecnologías para tener este conocimiento integrado. Presiones de sostenibilidad que siempre han sido súper importantes, pero pues en el pasado todos sabemos que en años anteriores no era tan estricto como lo es hoy, que está muy bien y por ese mismo motivo es importante tener un conocimiento más completo del yacimiento y la complejidad de los yacimientos. Los yacimientos fáciles, por decirlo así, ya se están acabando, entonces cada vez son más complejos, más enredados de entender para los geólogos, para los ingenieros de minas y por los precios del oro también. Los yacimientos que antes no pasaban los económicos, ahora sí los pasan porque los precios están muy buenos, pero esos yacimientos a veces tienen el grado o la ley muy baja y esto se debe a que son muy complejos. Entonces, hoy más que nada por situación de precios es importante como desbloquear y entender mejor esos recursos que hoy sí son económicos y en el pasado pues no lo eran por temas de precios también. Bueno, entonces mineralogía, como había dicho al principio, hay una serie de minerales que a veces están conteniendo el mismo elemento o la misma mena. Entonces queremos saber en esta parte identificación y el porcentaje, qué porcentaje tengo de cada uno de los minerales mena y minerales ganga también, porque también hay minerales ganga y pueden haber fases perjudiciales o elementos que me dan penalidades al producto final. Entonces, por ejemplo, la pirita, la pirrotita, el talco, algunas arcillas y pues cada uno de estos minerales tiene un impacto ya sea durante el procesamiento o en el producto final. Entonces, a veces el impacto puede ser que tengo que utilizar mucho más elementos químicos o me va a generar mucho más ácido en los relaves al final. Entonces, la identificación temprana de todos estos elementos también es súper importante, no solamente pues los elementos, los minerales ganga, perdón, los minerales mena, sino los ganga y los fases perjudiciales. Información textural. En geología y en exploración, como los conceptos de definición de las rocas por textura son muy comunes, como es mi roca caja, por decirlo así, y cómo tengo la mena distribuida, si está
en una vena, está en vetillas, está diseminado. Estas son descripciones súper importantes y a veces se agrupan en dos categorías grandes que puede ser, tengo, no sé, la roca es equigranular, inequigranular, o texturas porfiríticas. Bueno, esto depende del tipo de depósito, del tipo de rocas que tengo. Pero también después vienen cosas más complicadas posteriores, como la alteración, tengo oxidación por aguas subterráneas o aguas meteóricas, alteración hidrotermal, metamorfismo, un montón de procesos geológicos o más superficiales que me van a alterar cómo se ve la roca y cómo están distribuidos los minerales. Entonces, esta información pues también es importante desde el comienzo. Esto es como un resumen. Bueno, sumándole a la complejidad geológica, luego puede pasar que tengo, no sé, mi mineral o mi yacimiento es cobre. En esta figura que me pareció muy chévere del concepto, se puede complicar que en un yacimiento tenga el cobre distribuido en múltiples minerales y cada uno de ellos potencialmente con diferentes distribuciones de tamaño. Por ejemplo, en esta gráfica de Evans, él destaca cómo el cobre puede distribuirse entre muchos minerales primarios y secundarios. Entonces, acá, por ejemplo, está calcopirita intercrecida con pirita, o si tengo el cobre nativo, o si tengo calcocina bordeando pirita, o si tengo inclusiones de bornita dentro de los silicatos, o el cobre está en vetillas, o como calcopirita dentro de esfalerita. La combinación de posibilidades es no infinita, pero es compleja y bueno, hay parte de la complejidad geológica que es inherente a muchos depósitos. Y cada una de estas relaciones texturales o lo que domina el yacimiento también tiene unas implicaciones para el futuro procesamiento. Entonces, estas son observaciones que son importantes hacer desde el comienzo. Por ejemplo, acá si la calcopirita está intercrecida con pirita, calcopirita sería la mena de cobre en este caso, la pirita me ocasiona una menor recuperación en flotación. O si la tengo acá en vetillas, la recuperación va a ser más eficiente. O bueno, cada uno de estas diferentes maneras de relacionarse los minerales va a tener como una consecuencia a futuro. Entonces, estas observaciones desde el testigo, desde el core, son importantes hacerlas. Pero luego, estos son los como los parámetros texturales como en la mena o en la roca in situ. Pero durante las etapas ya de procesamiento, cuando tengo un concentrado o un material enriquecido, hay unos parámetros texturales igualmente muy importantes que se pueden tener en cuenta para mejorar los procesos mineros y metalúrgicos posteriores. Pero para eso voy a empezar con una diferenciación que es mineral y partículas. Entonces la partícula vendría siendo un conjunto de diferentes minerales que ya se han procesado a partir de diferentes procesos en planta. Entonces, para estas partículas o en los concentrados, uno de los parámetros muy importantes es la liberación, que se da en área, en porcentaje de área. Entonces, en mineralogía de procesos, el grado de liberación se calcula analizando imágenes 2D de las partículas bajo diferentes técnicas. Más adelante voy a enfocarme en una técnica y voy a explicar un poco cómo funciona este análisis. Pero se basa en el porcentaje de superficie que el mineral ocupa dentro de cada partícula. Entonces, por ejemplo, si mi mena es de cobre, en este caso sería el color negro y los minerales ganga serían el color blanco. Entonces, si tengo la partícula 100% liberada, es que toda la partícula es cobre. Pero si la tengo 50% liberada, es que dentro de cada una de estas partículas, la mitad es cobre y la mitad es otro mineral, por ejemplo, pirita.
Entonces, esas partículas se analizan y se categorizan en el grado de liberación. Entonces, acá está 75% mi mena liberada y acá está el 25% solamente, que es la negra, y el resto es prácticamente mineral ganga. El otro parámetro es el área de superficie libre, o sí, el área de superficie libre, que se estima también con análisis de secciones 2D y de un conjunto representativo de partículas. Normalmente esto se analiza por tamaño de grano, en un rango de tamaño de partículas. Básicamente indica qué porcentaje de los granos de interés tiene la superficie expuesta y por lo tanto está disponible para interactuar con las burbujas en flotación o con soluciones ácidas en lixiviación. Entonces, en este caso, lo mismo, mi mineral mena es el negro y cuando tengo un 100% de superficie libre, es por ejemplo en este caso, la liberación no es del 100% porque tengo minerales ganga, pero la superficie está expuesta. Igualmente acá, por ejemplo, acá tengo bastante liberación porque la mayoría de mi partícula está compuesta del mineral mena, pero la ganga es lo que está expuesto. Entonces, esto también me perjudica un poco porque esta mena, por ejemplo, de cobre, no va a estar libre totalmente para interactuar con las burbujas en flotación o para actuar con ácidos en lixiviación. Y las dos gráficas anteriores que les mostraba de liberación y de superficie libre se pueden combinar. Eh, Esto lo encontré en un artículo de LinkedIn. Este es el link que me pareció muy interesante, donde explica en detalle todos estos parámetros. Y aquí en esta figura se combinan estos dos conceptos y muestra que partículas con minerales de interés se clasifican, bueno, según su porcentaje de liberación. Y la idea, pues, entre más liberación tengo y más superficie expuesta de mineral mena tengo, mucho más fácil va a ser el recobro. Que si tengo un mineral prácticamente como encapsulado en minerales ganga y con poca superficie, con poca liberación. Entonces estos conceptos vienen siendo muy importantes en la parte de procesamiento y de recobro. Las técnicas analíticas que les mencionaba que pueden estudiar este tipo de factores, pero también la mineralogía, porque pues yo soy geóloga y pues mi enfoque es un poco más en los minerales que en la parte geometalúrgica. Entonces, hay unas técnicas analíticas para estudiar minerales o elementos, que está el XRF, para mineralogía está el XRD o Raman y para estudiar texturas, sobre todo en rocas de corazón, no en muestras particuladas, están las secciones delgadas y bueno, otros análisis más micro. Pero en medio de eso hay una técnica que se llama mineralogía automatizada y que hay muchas plataformas que la usan, Amix, KimScan, Tmax. Hay otra que también se llama, creo que LIPS. Es una serie de técnicas que usan química para identificar porcentajes de minerales, pero también para dar imágenes texturales o mostrar en una imagen cómo están distribuidos los minerales. La que yo conozco más y de la que voy a mostrar algunos ejemplos es la técnica AMIX, que es desarrollada por Bruker y Hitachi. eh, y lo que hace es adquirir miles de puntos en una superficie por muestra para garantizar una apropiada clasificación mineral. La diferencia con otras técnicas, por ejemplo el XRD, es que en estas técnicas eh, las partículas se mezclan totalmente y al final tengo unos porcentajes minerales, pero no sé mucho detalle de la distribución o de la liberación o de la superficie en área, que son los parámetros que les mostré anteriormente. Estas técnicas de mineralogía automatizada, como mencionaba anteriormente, se pueden hacer en mena o en el corazón o en secciones delgadas o en preprocesamiento, pero también en concentrado y también en los relaves. Y dan diferentes parámetros en cada uno de estos pasos.
Entonces, para exploración, asociaciones o distribución de los minerales nos ayudan a mirar, a guiar un poco la exploración y entender los procesos hidrotermales, por ejemplo. En el concentrado nos dan liberación, impurezas, un poco de control de la ley del producto. Y en los relaves es más para ver calidad, si necesita reprocesamiento o si tengo fases contaminantes que van a alterar la parte geomecánica del almacenamiento de los relaves. Voy a mostrar más detalle de esto, pero estas imágenes son, cada color representa un mineral diferente. Eh, pero bueno, acá les voy a explicar un poco cómo funciona, por ejemplo, esta mineralogía automatizada. Funciona en un microscopio electrónico de barrido que tiene adaptados dos detectores de rayos X, este y este. Este es el dispositivo, el microscopio convencional de barrido. Y lo que hace es que en estas, eh, sí, como en este formato tiene un montón de muestras como estas, que puede ser de una roca sólida o de muestras particuladas. Y lo que hace es escanear la superficie y hacer como una grilla donde adquiere muchos, muchos puntos y cada punto me genera como un espectro químico que se compara con una librería y luego este espectro se compara y me dice qué mineral, a qué mineral pertenece. Y bueno, eso también lo revisa un profesional que sepa de mineralogía, porque hay unos minerales polimorfos que pueden tener la química similar. Esta ejemplar también muestra otras imágenes que se llaman BSE, que no solamente muestran la química, sino la textura de los minerales. Entonces eso ayuda a calibrar de que sí se esté haciendo como una propia identificación. Eh, y a la final, no solamente estas tecnologías dan estas imágenes, esto es para una muestra de roca sólida sin triturar y sin ser concentrada, pero también da una serie de datos cuantitativos de composición, de abundancia mineral. También dice qué tipos de sulfuros hay o de qué tipos de arcillas. Y los datos microtexturales, que eso es la parte como importante para las muestras concentradas o muestras enriquecidas, me da distribución de los tamaños de grano, asociación mineral, esta asociación en bordes de grano es un poco lo de la superficie libre. Ah, no, perdón, la superficie libre es esta. Y también da algunas curvas teóricas de recuperación como para entender cuál es el caso ideal que yo de recuperación en caso de que todo el mineral que yo tengo se pueda recuperar. Entonces voy a empezar con algunos ejemplos de muestras en testigo o muestras en corazón. Eh, en este caso, esto es una muestra de corazón, valga la redundancia, una muestra que la llaman slab, que es como de 10 centímetros de larga. Y en este caso es un sistema típico de sulfuros de níquel y de cobre. En este caso la mina de níquel es un mineral que se llama pentlandita y la mina de cobre es calcopirita. Aquí como pueden ver esta es la muestra del core y esta es como una de las imágenes que mencionaba que estas técnicas proporcionan y esto es como un mapa mineral donde cada color pertenece a cada uno de estos minerales. Entonces, durante exploración esto tiene pues dos objetivos o dos cosas buenas que me ayude a identificar con propiedad qué sulfuros tengo. Entonces, el mapeo de las distribuciones, puedo destacar mejor zonas de alta ley con baja ley, dependiendo de cómo tenga el yacimiento. Pero también me empieza a dar pistas o conocimientos previos para el futuro procesamiento de este depósito. Entonces, para ver qué estrategias de flotación o de fundición o de recuperación van a hacer las más asequibles dependiendo de las propiedades de cada uno de estos minerales. Sí, creo que acá no se alcanza a ver muy bien, pero en este caso, esta muestra también tenía algunos óxidos de hierro y óxidos de titanio que me agregaban algunos elementos
no contaminantes, pero que me iban a afectar el proceso normal que yo haría si solamente tuviera la pirita con la calcopirita. En este caso, si la calcopirita es la lámina de cobre. Este es otro ejemplo en una muestra de corazón. Esto es como el tamaño es como 12 centímetros por 12 centímetros. En este caso son muestras muy pequeñas y estos son mapas minerales de muestras de un núcleo de un pórfido de cobre a diferentes profundidades para mostrar la variabilidad de la mineralogía en las venas. Entonces, en este caso, la roca caja está compuesta principalmente por cuarzo y muscovita. Eso es como la leyenda de esta muestra. Y acá el cobre estaba en calcopirita, que es este mineral morado, y está como diseminado a través de la muestra. Pero en otras profundidades o en otras secciones del depósito, las venas eran compuestas por carbonatos, en este caso por calcita y por dolomita, que es este azul más oscuro, dolomita rica en hierro. Entonces, dependiendo del propósito de los estudios, estas técnicas pueden dar mucho detalle del enriquecimiento de los minerales en hierro, en magnesio o dependiendo de lo que yo esté estudiando. Sí, y también para ver como texturas de reemplazamiento o reconocer algunos patrones texturales específicos de mi zona del yacimiento. Este otro ejemplo son muestras de una mica de litio en muestras de granito. En este caso, la mica que contiene la mena, o sea, la mena de litio es una mica que se llama singualdita. Creo que se dice, se pronuncia así, singualdita, que es una mica no tan común y es este color brillante que se ve acá y estas muestras también son de diferentes partes del depósito, entonces en este caso esa mica, que es este mineral que está rico en litio, lo tengo en una textura mucho más de tamaño de partícula o de grano mucho más gruesa y en esta muestra, esa mica, que es esta, está entrecrecida o mezclada, por decirlo así, con muscovita y con muscovita rica en hierro. Entonces son texturas totalmente diferentes en diferentes partes del depósito. Y pues eso tiene implicaciones en la parte de recobro a futuro. Esto va a ser mucho más fácil de liberar o de extraer. Va a necesitar menos disolución el litio y va a tener un concentrado o un producto mucho más limpio, por decirlo así. Y acá esta mica que está entrecrecida con esta otra mica de litio, la mica de hierro con la mica de litio, el hierro me introduce efectos en el procesamiento a futuro. Entonces, no es posible saber esto de todo el yacimiento, pero por lo menos tener zonas geológicas y geometalúrgicas definidas y entender la variabilidad del depósito va a ser muy eficiente a futuro en las decisiones en procesamiento. Ahora, para los concentrados, como les mencionaba, las muestras particuladas o muestras enriquecidas, pues los análisis de liberación ayudan a identificar aglomeraciones o partículas atrapadas o impurezas y pues esto tiene una reducción en los consumos de reactivos a futuro. Probablemente a veces se sigue usando la misma cantidad de reactivos cuando ya no es necesario y entender esto o cambiar esto pues puede reducir los costos muchísimo más. En este ejemplo, las partículas están también como mapeadas según su mineralogía y están como ordenadas por tamaño de grano. En este caso, se supone que las partículas deben ser un poco más limpias. Esto es un concentrado de un sulfuro de cobre. Se supone que las partículas deben ser más limpias, así como esta, como esta. Acá el cobre está en bornita, que es creo que se ve muy pequeño, pero es este color como un azul morado. Pero ellos querían mantener la textura original, entonces, por lo tanto, el concentrado no es tan limpio. Pero este ejemplo de liberación ayuda a entender, va a ayudar a entender el desempeño de la molienda
y teniendo una baja liberación indica que la molienda pues fue insuficiente, mientras que minerales ya liberados pero muy finos pueden señalar una sobremolienda. En este caso aún le faltaba como más molienda al concentrado. Esto es otro ejemplo de una muestra de polimetálicos de oro. Esto es como se ve la muestra antes de ser ordenada, por decirlo así, y analizada. Voy a ver si puedo aumentar acá un poquito. Esto es como se ve con una de las imágenes que da la tecnología de mineralogía automatizada, que estas son las partículas del concentrado y acá ya están ordenadas y analizadas, basadas en su mineralogía, y también se sabe el tamaño de partícula. En este caso hay un montón de pirita, que es el mineral amarillo, y los minerales, el oro sí, acá, gold es el mineral rojo que está aquí en algunas partículas. Entonces, cuando estaba el oro bloqueado o encerrado en pirita, la flotación convencional podría no liberar todo el oro, entonces el recobro va a ser menor. En este caso, en términos generales, estaba bien liberado. Pero también en este estudio estaban analizando si habían algunos elementos perjudiciales como el antimonio, y reportar cuánto de esto estaba en el concentrado para ver si el producto final requería algunas penalidades o no debido a estos productos que no es lo que se quiere al final en el concentrado final. Otro factor importante es el deportamiento mineral. Esto es como decir en qué minerales está la plata en este caso. Aunque todos los minerales contienen plata, ellos no se comportan igual en planta. Entonces, este deportamiento lo que hace es decir, ok, el contenido de plata lo tengo asociado a acantita, aguilarita o naumanita, que son diferentes minerales de plata. En este caso, la mayoría de la plata estaba concentrada, o la mayoría de las partículas eran de aguilarita. Pero un ejemplo de cómo esto se aplica luego a procesamiento es que la cantita suele responder mejor a flotación convencional con sulfuros, y la recuperación es más directa debido a esto. Pero en cambio, la naumanita y la aguilarita, al ser sulfuros seleniuros, que son como otros minerales, grupos diferentes, pueden tener mejor respuestas a los reactivos estándar, y esto puede requerir ajustes en la química de la flotación, y bueno, la recuperación al final puede ser mucho más baja. Entonces, a veces saber no solamente mi porcentaje de plata, pero dentro de qué minerales está la plata. Esto es otro ejemplo de un estudio que vi en internet que me pareció que las figuras eran muy chéveres, clasifican los tipos de liberación en diferentes categorías. Si es binaria, solamente como dos minerales juntos. Este es el caso de una mica de litio en pegmatitas. Este mineral que es espodumena, en este caso solamente estaba asociado con cuarzo, pero eran como granos gruesos. En este caso también es binario, dos minerales, pero las partículas son mucho más finas, como entrecrecidas. Y aquí estaba con cuarzo, albita y feldespatos alcalinos, entonces tenía una combinación de liberación un poco distinta de estas dos. Entonces, esos son también, no solamente por porcentaje de liberación, sino por tipo de partícula también se pueden clasificar. Esto es ejemplo para la liberación de grafito. En este caso se muestra en porcentajes. En este caso el grafito es el color, este color como morado azuloso. Aquí en estas partículas solamente tengo un poquito de grafito. Esto es por ejemplo una biotita. Y entonces aquí del 0 al 5, solamente del 0 al 5% está liberado. Acá del 80 al 85% estaba liberado, y acá casi que el 95% era como totalmente, la partícula era totalmente grafito. Pero también estos análisis no solamente me dicen que está bien liberado, pero estas inclusiones pequeñas de qué mineral son, para tomar mejores decisiones a futuro en procesamiento.
Para materiales abrasivos, este es otro ejemplo. Los materiales abrasivos son materiales de dureza muy elevada que se utilizan para desgastar, pulir o cortar otros materiales. Entonces, en este caso, el granate es el mineral rojo, que era el mineral que querían saber qué tan bien liberado o qué tan abundante estaba en este concentrado, en este material enriquecido. Y el cuarzo es el otro mineral que que me perjudicaba un poco el producto final, pero a la vez como estaba tan bien liberado, o sea, estaba como separado, no estaba como entrecrecido con el cuarzo, no me afectaba totalmente el producto o el proceso que requería no era tan complejo. Y ya pasando a la parte de los relaves, ya pasamos un poco por la parte de exploración, luego en la parte del concentrado y del procesamiento, pero la mineralogía y la textura son factores claves para estudiar los relaves porque me controlan riesgo ambiental, estabilidad física y potencial económico, porque si evalúo mis relaves y veo que, que algunos tienen aún un porcentaje importante de cobre o algunos minerales que no están bien liberados, podría ocurrir reprocesamiento. Pero con los riesgos ambientales, no sé, por ejemplo, si tengo relaves con mucha pirita, al oxidarse eso me puede producir drenaje de ácido de mina que puede disolver metales como el cobre, el zinc, el plomo, que van a hacer que pues tenga una situación más complicada medioambiental. Y la estabilidad en la parte geomecánica, los arcillas, dependiendo del tamaño del grano y cómo están distribuidas, también me podrían representar algunos riesgos más geomecánicos que también son delicados para la estabilidad de donde tengo represados los relaves. Bueno, esto fue como una conclusión acerca de la importancia en los relaves. Y finalmente, o finalmente no, quería mostrarles también unos ejemplos más modernos muy interesantes, que es que en los últimos años, debido a la demanda mundial de metales que va a seguir creciendo y que los yacimientos no son finitos y que ya cada vez son más complicados de entender, también se está estudiando, por ejemplo, cómo extraer o cómo ver la cantidad de metales que hay en los residuos tecnológicos pues, que tenemos hoy en día. Este es un paper muy interesante que es como mostrando cómo las metodologías que se aplican hoy en minería para entender liberación y porcentaje del mineral en mi concentrado se podrían utilizar a futuro para ver cómo se pueden extraer metales de los residuos tecnológicos, porque pues esto es una situación contaminante terrible que ocurre hoy en día y como estos materiales están hechos de tantos metales, la ley, por decirlo así, o el grado es súper alto, pero pues hasta ahora son etapas muy recientes en estudiando todo esto. Esto es un ejemplo de ese mismo artículo que muestra cómo estudiar, como después de triturar estos tableros electrónicos, estudiar a ver cómo se pueden analizar, porque pues con estas metodologías también se pueden ver, todas estas partículas pertenecen como a estos materiales y bueno, eso está compuesto de muchísimos materiales diferentes que utilizan para hacerlas, pero también puede haber cobre, zinc, níquel, en diferentes proporciones. Y bueno, estos son como estudios recientes, pero pues algo interesante que en lo que está también la investigación hoy en día. Y bueno, para finalizar, quería poner acá unos soluciones que vi también en otro artículo interesante. Este es el link para entender cómo reducir el impacto de la variabilidad en la alimentación o en el producto de alimentación. Entonces, entre esos está caracterizar la mineralogía de los tipos de mena basada en sus características de procesamiento desde etapas tempranas. Identificar minerales o elementos indicadores que pueden medirse en la alimentación del molino y que adviertan cambios en el tipo de mena y de ganga.
y tener procedimientos más estructurados para ajustar los parámetros durante el proceso y reducir el tiempo de estabilización, porque como decía, no se puede cambiar la variabilidad del yacimiento, pero entre más se conozca y más estructurados sean los procedimientos, más rápido se puede ajustar el proceso y se reduce el tiempo y se estabiliza una vez se detecta un cambio en el tipo de mena. A ver, este era ya estoy como un poquito larga de tiempo, pero un flujo típico, o bueno, típico no, más simplificado de planta, mostrando que estos estudios o análisis en geometalurgia a veces no solamente se hacen al comienzo, sino que se pueden hacer durante diferentes etapas del proceso para evaluar si requiere una, tener una molienda más fina o evaluar el concentrado a ver si puedo recuperar mejor durante otras etapas del proceso. Depende de los objetivos de los proyectos. Estas técnicas de mineralogía y de textura apoyan diferentes estudios del proceso minero. Y estos son tres papers o estudios de la vida real eh, que han usado geometalurgia o mineralogía de diferentes partes del mundo. Este, por ejemplo, es de Zambia, una de las minas de cobre y oro más grandes de África, y el estudio mostró que la mena era mineralógicamente muy compleja y que los cambios en recuperación dependían de la liberación, la asociación mineral y el comportamiento de los sulfuros en distintos circuitos del proceso. Este es otro hecho por Ausenco en Arizona, Estados Unidos, en la mina Copper Creek. Y era un depósito de pórfido, cobre, molibdeno y plata. En este estudio ellos querían avanzar en el proyecto porque a veces esta información también apoya los reportes de prefactibilidad, y la idea era maximizar los recursos del yacimiento. La clave para ellos fue integrar los datos metalúrgicos con la variabilidad mineralógica para diseñar un proceso de múltiples corrientes. Al final resultó siendo con el mejor proceso con dos concentrados y una etapa de lixiviación para cobre catódico. Y bueno, en la práctica la mineralogía lo que les ayudó fue a definir qué tipo de mineral iba a cada circuito. Y finalmente este que encontré de México, de Sonora, en la mina La Herradura, también fue un estudio geometalúrgico del 2019. Querían analizar la zona de sulfuros primarios del depósito de oro. También fue mucho estudio de liberación para estimar el oro recuperado y definieron el depósito por zonas geometalúrgicas. Y ya eso era todo. Creo que se extendió un poquito, pero gracias. Y bueno, Biden es la empresa donde trabajo. Gracias por prestarme algunas de las imágenes del análisis de mineralogía automatizada, y quedo atenta si tienen dudas. Muchas gracias, Paula, por la ponencia muy interesante. Invitar a todos los participantes a que puedan hacer sus preguntas para que Paula pueda responderlas. Igual si tienen preguntas que se les ocurran después, que o todo quedó muy claro o muy confuso, pero si tienen preguntas después o se les ocurre algo o quieren que les envíe algún link de lo que les mostré, de Justo, los documentos. justo, perdóname No, que dale. te interrumpa. No, tranquila. Justo acabo de ver que hay una mano.
levantada. Voy a habilitarle el micro para que en todo caso pueda preguntarte o agradecerte. Ah, dale. Sí, cualquier cosa me escriben, también les iba a decir. Ujú. Buenas tardes, ¿sí me escucha? Sí. Hola, ¿qué tal, Paula? Yo soy seguidora de tu contenido y para mí es muy gratificante ser parte de tu ponencia o tu webinar. Tengo una pregunta, por ejemplo, ¿cómo visualizas la integración de la inteligencia artificial con datos mineralógicos en un planeamiento a corto plazo? Y bueno, nada más que decirte que muchas gracias. Por nada. Gracias. Eh, mm, a corto plazo, la verdad, yo personalmente no trabajo mucho con inteligencia artificial. Lo que yo sé que hacen es la parte de relacionar datos de producción dependiendo de los tiempos, o sea, de las épocas en las que agregaron diferentes materiales durante producción, la comparan con data mineral del producto de alimentación o del feed como para hacer correlaciones de qué estaba pasando, qué estaba entrando a mí en ese día y qué se obtuvo y comparar la data mineral que entraba con la data del concentrado. Eso es lo que sé, pero yo personalmente no trabajo mucho con inteligencia artificial en este tema. Igual, si encuentro algo interesante, te lo puedo compartir. O el artículo que les mostré al principio también. El link que era inteligencia artificial, pero más en los depósitos, diferentes depósitos de oro. Qué pena, no sé, creo que no te respondió completamente la pregunta, pero sí. Eh, Entiendo, muchas gracias, igualmente. Aquí veo otra pregunta que acaban de realizar. Indican, ¿es minería también extraer minerales en basura de componentes electrónicos? Mm, yo creo que seguiría llamándose minería. Ellos lo llaman minería mining from waste, que sería como minería de los residuos. Eso es un tema muy nuevo. Yo creo que a futuro sí podría seguirse llamando minería. Son como nuevas formas de extraer minerales, no del subsuelo ni de algo natural, pero como de reprocesar materiales que ya usaron minerales, pero que ahorita lo que hacen es solamente botarlos y bueno, genera mucha contaminación. Pero creo que a futuro sí se podría llamar minería. No sé, los expertos en el tema qué digan, pero ellos lo llaman como minería minando residuos o algo así. Es lo que he visto. Que igual quiero aclarar que creo que es algo, no sé exactamente si ya lo hagan a nivel industrial. Lo que mostré del artículo es hasta ahora como aplicando metodologías de minería convencional a esos residuos. Entonces puede que ya lo estén haciendo a nivel industrial, no estoy segura, pero Muchas gracias, Paula. Eh, no veo alguna otra pregunta más. Dado ese caso, agradecerte principalmente por la ponencia, por tu tiempo y de igual manera queda abierta la posibilidad a un webinar más adelante nuevamente. sí, súper. Cuando quieran, si les interesa o sé más, aprendo más cosas del tema también. Es un área muy interesante que también he venido aprendiendo recientemente, entonces sí, cualquier cosa estamos en contacto. Les voy a dejar mi correo si tienen dudas de cualquier cosa o quieren que les envíe algo de lo que les mostré también. Muchas gracias, Paula. En ese caso damos por finalizado el webinar, agradecerte principalmente a ti y de igual manera a todas las personas que se han conectado a la ponencia por su interés. Muchas gracias y damos por finalizado el webinar de SME Latam.